En este tutorial vamos a explicar cómo configurar las zonas con avisador a través del teclado, para que cuando se abra esa zona el teclado emita un sonido. Esto principalmente es útil en establecimientos en donde no está todo el tiempo el personal cara al público, es decir, en establecimientos pequeños. Para ello vamos a utilizar una central SP4000, pero valdría cualquier tipo de central SP o MG, y un teclado K32 LCD, en el cual configuraremos la zona con avisador. Dejaré un link en la descripción donde podrán descargarse el manual de usuario. En la página 5 del manual de usuario podremos observar que hay dos tipos de configuración. Pulsando uno es para seleccionar la zona que vamos a poner con el avisador, y si pulsamos 2 es para poner el tiempo en el cual el avisador estará activo en la zona que seleccionemos. Bueno, aquí tenemos el teclado y vamos a pulsar esta tecla de aquí, que es la tecla que tiene el símbolo de la nota musical. Dejamos pulsado, ¿vale? Y nos sale el menú avisador. Vamos a 1, seleccionar zona, o 2, ajuste horario. En este caso, la zona 1, ¿vale? ¿Qué zona queremos poner? En este caso vamos a poner la zona 01, pero se podría poner la que ustedes quisiesen. 01, ¿vale? Y avisador en 1, en on. Si vamos a zona 2 está en off y a zona 3 en off. Y aquí en on, ¿vale? Vamos a entrar y después borrar para salir. Ahora, si yo uno la zona 1 tendría que sonar el teclado. ¿De acuerdo? Ha sonado. Han visto que se ha abierto la zona 1 y ya ha sonado el teclado. Vamos a hacerlo otra vez. ¿Vale? Y ahora, para desconectar la zona de aviso, pues dejamos pulsado. ¿Vale? Vamos otra vez a 1 y la zona 01 y ahí está el avisador en off. Se pone automáticamente. ¿De acuerdo? Vamos a entrar y salir. Ahora, si uno la zona 1 no tendría que sonar el teclado. ¿Han visto? No ha sonado. Otra vez lo hago para que ustedes lo vean. ¿Vale? Vale, y ahora después vamos a ir a la otra parte. Bueno, ahí está la segunda parte. Vamos a pulsar otra vez esta tecla en el simbolito de la nota. Y ahora en vez de seleccionar zona, vamos a poner ajuste horario. Vamos a dar el 2 y vamos a poner desde las 20:00 hasta las 21:00. Y ahora, menos avisar, tenemos que poner la zona. Queremos poner la zona. En este caso, vamos a seleccionar, ¿de acuerdo? La zona 1. ¿Qué zona queremos poner? Pues vamos a poner la zona 01. Y está en on. Ahora vamos a borrar, perdón, a entrar. Y ahora borrar. Y ahora, si yo hago 1 en la zona 1, tendría que sonar el teclado. Vale. Otra vez. De acuerdo. Digamos que va a estar automáticamente puesto el modo avisador desde las 8 hasta las 9 de la noche. Hasta 9 de la noche, perdón. Esto normalmente se pone, habitualmente es para unas tiendas. Es decir, imagínense que ustedes abren a las 10 de la mañana y cierran a las 8 de la tarde. Pues automáticamente, para que no tengan que estar poniendo todos los días el modo avisador, ustedes ya seleccionan el horario y la zona que quieren que sea avisador. Para que cuando entre, por ejemplo, la gente o un cliente por la puerta, automáticamente suene el teclado y usted sepa que ha entrado un cliente. Aquí termina este tutorial. Ha sido corto, pero es importante saber que estas alarmas dan esa posibilidad del avisador y está enfocado principalmente para establecimientos. Espero les sirva de ayuda. Un saludo y muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda. Un saludo y muchísimas gracias.